Lección 1. La combinación perfecta de refrigerios. Anna, tengo un par de barritas energéticas y unas manzanas en rodajas. Parece una combinación perfecta, ¿no crees? Absolutamente, Ion. Las barritas energéticas son excelentes para tomar un impulso rápido, y las manzanas en rodajas le dan un toque refrescante y saludable. Es un tentempié equilibrado. Estoy de acuerdo. Las barritas energéticas proporcionan el combustible necesario, mientras que las manzanas aportan dulzura y fibra naturales. Es una situación en la que todos ganan. Además, la combinación de carbohidratos de las barritas energéticas y las vitaminas de las manzanas puede mantenerte lleno de energía y satisfecho. Eso es exactamente lo que necesito para levantarme al mediodía. Me parece que tomar un refrigerio saludable me mantiene concentrado y productivo. De hecho, comer refrigerios de manera inteligente puede ayudar a mantener los niveles de energía y prevenir la depresión vespertina. Es esencial para estar al tanto de las tareas. Me alegro de que estemos en la misma página. Es importante tomar decisiones conscientes cuando se trata de picar algo. ¿Qué otros refrigerios recomiendas? Los frutos secos, como las almendras o las nueces, son una excelente opción. Proporcionan grasas y proteínas saludables, que pueden ayudarte a mantenerte lleno y satisfecho. Lo tendré en cuenta. Los frutos secos son prácticos y fáciles de transportar. ¿Tiene alguna otra sugerencia para picar? El yogur griego con frutos rojos es otra opción nutritiva y deliciosa. El yogur ofrece proteínas y las bayas proporcionan antioxidantes. Parece una combinación deliciosa. Definitivamente lo intentaré. Es genial tener una variedad de bocadillos para mantener las cosas interesantes. Por supuesto, Ion. Tener una variedad de refrigerios saludables asegura que no te aburras y te ayuda a satisfacer tus necesidades nutricionales. No podría estar más de acuerdo. La variedad es la clave para seguir un plan de alimentación saludable. Gracias por compartir estas ideas para picar algo, Anna. De nada, Ion. Siempre me alegra compartir ideas para bocadillos nutritivos. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para ti. De hecho, es importante encontrar refrigerios que sean saciantes y nutritivos. Brindemos por elegir refrigerios de manera inteligente y mantenerse con energía. Salud por eso, Ion. Le deseo muchos descansos agradables y nutritivos para picar algo. Manténgase sano y lleno de energía durante todo el día. Gracias, Anna. Tus buenos deseos significan mucho. Me aseguraré de tener mis bocadillos a mano y aprovechar al máximo mis descansos. Lección 2. Regalo personalizado. Anna, ¿estás pensando en hacer un regalo personalizado? Estaba pensando en hacer un álbum de fotos personalizado para el cumpleaños de mi hermana. Es una idea maravillosa, Ion. Los regalos personalizados son pensados y únicos. Un álbum de fotos sería una excelente manera de capturar recuerdos especiales. Exactamente. Quiero crear algo significativo que pueda apreciar. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo hacer un álbum de fotos personalizado? Una idea es recopilar fotos que tengan un valor sentimental y organizarlas cronológicamente o en función de diferentes temas o eventos. Me parece un buen enfoque. Puedo seleccionar fotos de varios hitos y momentos compartidos con mi hermana. Hará que el álbum sea más especial. También puedes añadir subtítulos o descripciones breves para acompañar las fotos.
Añade un toque personal y ayuda a contar la historia que hay detrás de cada imagen. Me gusta esa idea. Incluir subtítulos hará que el álbum sea más atractivo y proporcionará un contexto para los recuerdos capturados en las fotos. Otra opción es incorporar otros elementos, como notas manuscritas, dibujos o incluso pequeños recuerdos, para hacer que el álbum sea aún más único. Es una sugerencia fantástica. Agregar esos toques personales hará que el álbum sea verdaderamente único y reflejará el vínculo que comparto con mi hermana. Por supuesto, John. Son esos pequeños detalles los que pueden marcar la diferencia y mostrarle al destinatario cuánto esfuerzo y amor se invirtió en el regalo. No podría estar más de acuerdo. Quiero que este regalo sea una expresión sincera de mi aprecio por mi hermana. Gracias por tu aporte, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Estoy seguro de que tu hermana apreciará el álbum de fotos personalizado y el esfuerzo que has puesto en él. Yo también lo espero. Es un regalo del corazón, y no puedo esperar a ver su reacción cuando lo abra. Brindemos por crear regalos significativos y personalizados. Salud por eso, John. Te deseo todo lo mejor en la creación del álbum de fotos. Que traiga alegría y recuerdos maravillosos a la celebración del cumpleaños de tu hermana. Gracias, Anna. Tus buenos deseos significan mucho. Me aseguraré de compartir el resultado y lo mucho que le encantó el regalo personalizado. Lección 3. Encontrando tu estilo. Anna, estoy pensando en renovar mi armario. Quiero ver qué me queda mejor. ¿Tienes algún consejo para encontrar mi estilo personal? Es una gran idea, John. Probarte diferentes estilos y experimentar con diferentes estilos puede ayudarte a descubrir qué es lo que más te gusta. Estoy de acuerdo. Siento que es hora de cambiar y explorar diferentes opciones de moda. ¿Por dónde sugieres que empiece? Un buen punto de partida es buscar inspiración. Revisa revistas de moda, navega por sitios web de moda en línea o incluso crea un tablero de Pinterest con los estilos que más te gusten. Eso tiene sentido. Empezaré a recopilar imágenes e ideas para hacerme una mejor idea de los estilos que me atraen. Me ayudará a reducir mis opciones. Una vez que tengas algo de inspiración, es hora de ir de compras. Visita diferentes tiendas y pruébate ropa de varios estilos y cortes para ver qué es lo que favorece tu tipo de cuerpo. Probar diferentes estilos suena como una forma divertida e interactiva de encontrar lo que más me convenga. Estoy emocionada de ver cómo me queda la ropa diferente. Puede ser una experiencia divertida y reveladora, John. Recuerda mantener una mente abierta y estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Estoy lista para probar cosas nuevas y salir de mi zona de confort en la moda. Quiero encontrar un estilo que represente mi personalidad y me haga sentir segura. Ese es el espíritu, John. La confianza es clave cuando se trata de un estilo personal. Cuando te sientes bien con lo que llevas puesto, brilla. Exactamente. Creo que cuando te sientes cómodo y seguro con tu atuendo, eso tiene un impacto positivo en tu comportamiento general y en la forma en que los demás te perciben. Por supuesto, John. Tu estilo personal es una expresión de quién eres. Es una herramienta poderosa para expresarse y hacer una declaración.
Estoy emocionada de embarcarme en este viaje de moda y descubrir mi estilo personal. Gracias por la orientación y el aliento, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Estoy seguro de que encontrarás un estilo que se adapte perfectamente a ti. Aquí tienes que encontrar tu identidad de moda. Gracias por eso, Anna. Os mantendré informados sobre mi exploración de moda y los estilos que descubra. Gracias por tu apoyo. Lección 4. Prepararse para la paternidad. Anna, mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Empezamos a prepararnos para la paternidad. Veo que definitivamente podemos arreglarte una cuna para tu bebé. ¿Alguna otra solicitud o sugerencia? Enhorabuena, John. Es una noticia maravillosa. Una cuna de bebé es, de hecho, un artículo esencial. ¿Has pensado también en comprarte un cambiador? Gracias, Anna. Un cambiador parece una adición práctica a la habitación del bebé. Haría que el cambio de pañales fuera más cómodo. Lo añadiré a la lista. Otro elemento que quizás quieras considerar es una cómoda mecedora o un parapente. Puede ser un lugar relajante para alimentar al bebé y crear lazos afectivos con él. Es una gran sugerencia, Anna. Una mecedora o un parapente crearían un ambiente acogedor para esos momentos especiales con nuestro pequeño. Además, no te olvides de hacer que la casa sea a prueba de bebés. Instalar puertas de seguridad, asegurar los muebles y cubrir los enchufes eléctricos son pasos importantes. Tienes razón, Anna. La seguridad es una prioridad absoluta. La casa hecha a prueba de bebés nos dará tranquilidad y garantizará un entorno seguro para que nuestro bebé explore. También es una buena idea tener un monitor para bebés. Te permite vigilar al bebé, incluso cuando estás en otra habitación. Eso está definitivamente en nuestra lista, Anna. Un monitor para bebés nos ayudará a controlar el sueño de nuestro bebé y garantizar su bienestar, incluso a distancia. Por último, considere abastecerse de artículos esenciales para bebés, como pañales, toallitas y ropa para bebés. Es útil tener un suministro listo para esos primeros días. Por supuesto, Anna. Tener un stock de artículos esenciales para bebés nos evitará tener que ir a la tienda a última hora. Todo es cuestión de estar preparados. Parece que vas por buen camino, John. La paternidad es un viaje emocionante, y estar preparado puede facilitar la transición. Estamos haciendo todo lo posible para prepararnos para este nuevo capítulo de nuestras vidas. Gracias por tus sugerencias y orientación, Anna. De nada, John. Estoy encantado de poder ayudar. La paternidad es una experiencia maravillosa y gratificante. Les deseo a usted y a su esposa todo lo mejor en este viaje. Gracias, Anna. Tus buenos deseos significan mucho. Nos aseguraremos de mantenerlo informado sobre nuestros preparativos y la llegada de nuestro pequeño paquete de alegría. Lección 5. Evaluación de opciones. Anna, he revisado las propuestas para el nuevo proyecto, y sí, lo he hecho. En general, parecen aceptables, pero tengo algunas dudas. Me alegra oír eso, John. Es importante evaluar cuidadosamente las opciones y abordar cualquier inquietud antes de tomar una decisión. ¿Cuáles son sus preocupaciones específicas? Una preocupación es el cronograma.
Creo que el calendario propuesto es demasiado ambicioso y podría ejercer una presión innecesaria sobre el equipo. Es una preocupación válida, John. Es crucial establecer expectativas realistas y dar al equipo el tiempo suficiente para realizar un trabajo de alta calidad. Exactamente. Apresurar el proyecto podría comprometer la calidad y provocar errores. Creo que es importante comunicar esta preocupación a las partes interesadas. La comunicación es clave en situaciones como esta. Exprese sus preocupaciones a las partes interesadas y proponga un cronograma más factible que permita un trabajo exhaustivo. Definitivamente lo haré, Anna. Es esencial tener una comunicación abierta y honesta para garantizar que todos estén en sintonía y comprendan los posibles riesgos. Otra preocupación que noté es el presupuesto. ¿Ha encontrado alguna propuesta que supere el presupuesto asignado? Sí, ese es otro motivo de preocupación. Algunas propuestas superan el presupuesto, y creo que es crucial encontrar un equilibrio entre el costo y la calidad. Es importante evaluar el valor y los resultados de cada propuesta y compararlos con el presupuesto. A veces, un costo ligeramente más alto puede generar mejores resultados. Es una buena perspectiva, Anna. Debemos tener en cuenta los beneficios a largo plazo y el retorno de la inversión al tomar decisiones sobre el presupuesto. Por supuesto, John. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y garantizar que la propuesta elegida se alinee con las metas y los objetivos del proyecto. Por último, me preocupa la asignación de recursos. Algunas propuestas requieren más recursos que otras, y debemos asegurarnos de que tenemos la capacidad necesaria. La asignación de recursos es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Evalúe la disponibilidad de recursos y evalúe si los proyectos propuestos se alinean con la capacidad del equipo. Evaluaré cuidadosamente los requisitos de recursos y los discutiré con el equipo. Es importante asegurarnos de que podemos llevar a cabo el proyecto con éxito. Parece que estás adoptando un enfoque minucioso y reflexivo, John. Abordar estas preocupaciones ayudará a mitigar los riesgos y aumentará las posibilidades de éxito del proyecto. Gracias, Anna. Su apoyo y sus ideas son valiosos. Trabajaré para abordar estas preocupaciones y encontrar la mejor solución posible para el proyecto. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde comunicar sus inquietudes de manera eficaz y trabajar para encontrar una solución que beneficie al proyecto y al equipo. Lo tendré en cuenta, Anna. Gracias una vez más por tu orientación. Los mantendré informados sobre el progreso y cualquier novedad relacionada con el proyecto. Lección 6. Diversión con pizza casera. Anna, tengo ganas de comer pizza casera. Hacer pizza desde cero es una excelente manera de divertirse y disfrutar de una comida deliciosa. No podría estar más de acuerdo, John. La pizza casera te permite personalizar los ingredientes y crear una pizza que se adapte perfectamente a tus gustos. ¿Qué ingredientes tienes en mente? Estoy pensando en una pizza margherita clásica con tomates frescos, albahaca y queso mozzarella. Sencilla pero sabrosa. ¿Qué hay de ti, Anna? Suena delicioso, John. Me inclino por una combinación de champiñones, cebollas, pimientos y un poco de pepperoni picante. Me gusta un poco de sabor en mi pizza. Excelentes elecciones,
Anna. Empecemos por hacer la masa de pizza. Necesitaremos harina, levadura, agua, aceite de oliva y una pizca de sal. Prepararé los ingredientes mientras preparas la masa. Recuerda dejarla reposar durante aproximadamente 1 hora para garantizar una masa ligera y esponjosa. Por supuesto, Anna. La paciencia es clave cuando se trata de masa para pizza. Mientras crece, podemos preparar la salsa y juntar los ingredientes. Para la salsa, necesitaremos tomates triturados, ajo, orégano y un chorrito de aceite de oliva. Siempre es bueno tener una salsa casera. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. La salsa casera añade un sabor fresco y auténtico a la pizza. Ahora vamos a picar los ingredientes y precalentar el horno. Mientras cortas los ingredientes, precalentaré el horno a la temperatura más alta. Un horno caliente asegura una pizza crujiente y perfectamente cocinada. Todo va muy bien, Anna. Ahora es el momento de extender la masa y armar nuestras pizzas con la salsa, el queso y los ingredientes. No olvides espolvorear un poco de queso parmesano rallado y un chorrito de aceite de oliva por encima. Añade un toque final de sabor y riqueza. ¿Cierto, Anna? Ahora colocaremos nuestras pizzas en una piedra para pizza precalentada o en una bandeja para hornear y dejaremos que se horneen durante unos 10 a 15 minutos. El aroma de la pizza recién horneada inunda la cocina, John. Me muero por probar nuestras creaciones. Ya casi es la hora de disfrutar de nuestra pizza casera. Las pizzas están fuera del horno, Anna. Se ven increíbles. Vamos a cortarlos en rodajas y ahondar en ellos. La pizza casera siempre es un placer. No podría estar más de acuerdo, John. La pizza hecha en casa es una obra de amor, y el sabor es inmejorable. Saboreemos cada bocado de nuestras deliciosas creaciones. Gracias por acompañarme en esta aventura de hacer pizza, Anna. Fue una experiencia divertida y sabrosa. Me alegro de que hayamos decidido hacer pizza desde cero. De nada, John. Ha sido un placer. Hacer pizza casera siempre es una excelente manera de crear lazos y disfrutar de una buena comida. Por muchas más noches de pizza. Gracias por eso, Anna. Espero con ansias más noches de pizza y aventuras culinarias contigo. Sigamos explorando el mundo de las delicias caseras. Lección 7. Rutina de lavandería. Anna, ¿con qué frecuencia lavas ropa? ¿Sueles hacerlo una vez a la semana o algo así? Es una buena pregunta, John. Intento lavar la ropa una vez a la semana para mantenerme al tanto y asegurarme de tener ropa limpia durante toda la semana. ¿Qué hay de ti? Tengo prácticamente el mismo horario, Anna. Lavar la ropa una vez a la semana también parece funcionar bien para mí. Mantiene las cosas organizadas y evita que se acumule ropa sucia. Estoy de acuerdo, John. Es importante establecer una rutina que funcione para usted y que se adapte a su estilo de vida. La constancia al lavar la ropa ayuda a mantener la limpieza y el orden. Por supuesto, Anna. Además, lavar la ropa con regularidad también garantiza que tengo suficiente ropa limpia para el trabajo y otras actividades. Todo es cuestión de estar preparado. Es un buen argumento, John. Siempre es mejor tener ropa limpia a mano en vez de tener que buscarla en el último momento. Un poco de planificación ayuda mucho.
Definitivamente, Anna. En lo que respecta a la lavandería, me parece que tener un sistema instalado ayuda a agilizar el proceso. Clasificar la ropa por color y tipo de tela lo hace más fácil. Estoy de acuerdo, John. Clasificar la ropa no solo evita la pérdida de color, sino que también ayuda a elegir los ajustes de lavado correctos para los diferentes tejidos. Es una práctica que ahorra tiempo. Exactamente, Anna. Y hablando de los ajustes de lavado, me aseguro de leer las etiquetas de cuidado de la ropa para determinar la temperatura y el ciclo adecuados. Es un buen hábito, John. Seguir las instrucciones de cuidado garantiza que nuestra ropa se mantenga en buenas condiciones y dure más tiempo. Es un detalle pequeño pero importante. De verdad que lo es, Anna. Y cuando se trata de secar la ropa, prefiero usar un tendedero o un tendedero siempre que sea posible. Ahorra energía y es más suave con la ropa. Estoy de acuerdo contigo, John. El secado al aire es una excelente opción, especialmente para prendas delicadas. Ayuda a mantener su forma y reduce el riesgo de encogimiento. Por supuesto, Anna. Además, el aroma fresco de la ropa secada al aire es una ventaja adicional. Es como llevar un poco del aire libre al interior. Es maravilloso, John. Ahora, no nos olvidemos de doblar y organizar la ropa limpia. Me parece que tomarse unos minutos más para hacerlo bien ahorra tiempo a largo plazo. No podría estar más de acuerdo, Anna. La ropa bien doblada y organizada hace que sea más fácil encontrar lo que necesitas a la hora de vestirte. Es un pequeño paso hacia una vida organizada. Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, John. Y tener una rutina de lavandería ayuda a mantener la limpieza, el orden y, en última instancia, la tranquilidad. Bien dicho, Anna. Establecer una rutina de lavandería que funcione para usted es una parte pequeña pero importante para mantener un hogar que funcione bien. Vale la pena el esfuerzo. Lección 8. Abordar preguntas desafiantes. Estoy de acuerdo. ¿Tienes algún consejo para abordar las preguntas difíciles más comunes, Anna? Por supuesto, John. Ante una pregunta difícil, es importante mantener la calma y la compostura. Tómate un momento para ordenar tus ideas antes de responder. Es un gran argumento, Anna. Es mejor hacer una pausa y recopilar tus ideas en lugar de apresurarte a responder. La compostura puede ayudarte a dar una respuesta meditada. Exactamente, John. Además, es esencial escuchar atentamente la pregunta y asegurarse de que la entiende completamente. No dudes en pedir una aclaración si es necesario. No podría estar más de acuerdo, Anna. A veces, aclarar la pregunta puede ayudarte a entender mejor lo que la persona busca en su respuesta. Por supuesto, John. Otro consejo es dividir las preguntas complejas en partes más pequeñas. Analice cada componente y aborde uno por uno para ofrecer una respuesta completa. Es un enfoque inteligente, Anna. Al desglosar la pregunta, puedes abordar cada aspecto por separado, lo que facilita la formulación de una respuesta clara y concisa. Sí, John. Y es importante ser honesto si no sabes la respuesta. En lugar de adivinar o proporcionar información incorrecta, es mejor admitir que no estás seguro. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. La honestidad es clave.
Si no tienes la información, es mejor reconocerla y ofrecerte a buscar la respuesta más adelante. Demuestra integridad. Por supuesto, John. Además, al responder a preguntas difíciles, trate de proporcionar ejemplos o pruebas que respalden su punto de vista. Añade credibilidad a tu respuesta. Es un buen consejo, Anna. Respaldar tu respuesta con ejemplos o pruebas demuestra que has reflexionado profundamente sobre la pregunta y que puedes respaldar tu opinión. Sí, John. Y en situaciones en las que te hagan una pregunta delicada o controvertida, es importante que mantengas un tono respetuoso y evites ponerte a la defensiva. No podría estar más de acuerdo, Anna. Responder con calma y respeto, incluso en situaciones difíciles, demuestra madurez y profesionalismo. Ayuda a fomentar un diálogo constructivo. Por supuesto, John. Por último, practica la escucha activa durante las conversaciones. Presta atención a las palabras, el tono y el lenguaje corporal del hablante para comprender completamente su pregunta. Es un punto crucial, Anna. La escucha activa te permite captar los matices de la pregunta y responder de forma adecuada, lo que lleva a una comunicación más significativa y eficaz. De hecho, John, al implementar estos consejos, podemos abordar las preguntas desafiantes con confianza y brindar respuestas reflexivas y completas. Agradezco estas valiosas ideas, Anna. Sin duda, estos consejos me ayudarán a manejar las preguntas difíciles de manera más eficaz. Gracias por compartir tu experiencia. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que no dudes en poner en práctica estos consejos. Con el tiempo, te volverás más hábil. Definitivamente lo tendré en cuenta, Anna. Gracias una vez más. Me entusiasma poner en práctica estas estrategias y mejorar mi respuesta a las preguntas desafiantes. Lección 9. Empezando la semana que viene. Me parece justo. ¿Cuándo puedes empezar? Puedo empezar la semana que viene. ¿Es conveniente para ti? Sí, la semana que viene me va bien. Me aseguraré de que todo esté preparado para tu llegada. Gracias, John. Agradezco tu preparación. Estoy emocionada de unirme al equipo. Estamos muy contentos de tenerte a bordo, Anna. Sus habilidades y experiencias serán una valiosa incorporación a nuestro equipo. Me alegra oír eso, John. Estoy ansioso por contribuir y tener un impacto positivo. Es genial escuchar eso, Anna. Tenemos pendientes algunos proyectos interesantes y estoy seguro de que prosperarás en este entorno. Estoy preparado para el desafío, John. Estoy seguro de que puedo soportar cualquier cosa que se me presente. Ese es el espíritu, Anna. Una actitud positiva y la voluntad de aprender te llevarán lejos. Gracias, John. Agradezco esta oportunidad y haré todo lo que pueda. De eso no me cabe duda, Anna. Su dedicación y entusiasmo son dignos de elogio. Agradezco tu confianza, John. Haré todo lo que pueda para superar tus expectativas. Creo en tus habilidades, Anna. Solo recuerda pedir ayuda si alguna vez la necesitas. Estamos aquí para apoyarlo.
Gracias, John. No dudaré en buscar orientación cuando sea necesario. El trabajo en equipo es esencial para el éxito. Por supuesto, Anna. Juntos podemos lograr grandes cosas. Tengo muchas ganas de trabajar con usted. Del mismo modo, John. Aprovechemos al máximo esta oportunidad y creemos algo extraordinario. No podría estar más de acuerdo, Anna. Bienvenido al equipo y empecemos juntos un emocionante viaje. Gracias, John. Estoy encantado de formar parte de esto. Marquemos la diferencia y alcancemos nuestros objetivos. De hecho, Anna. Con su llegada, estoy seguro de que estamos un paso más cerca de alcanzar nuevas alturas. Lección 10. Diálogo y comprensión. Sí, algunos piden el diálogo y el entendimiento entre todas las partes. Estoy de acuerdo, John. En tiempos de conflicto, es crucial fomentar la comunicación abierta y buscar puntos en común. Por supuesto, Anna. Cuando las personas se unen para escuchar y entender las perspectivas de los demás, se allana el camino para encontrar soluciones pacíficas. Así es, John. El diálogo nos permite derribar barreras y construir puentes de entendimiento. Es esencial abordar estas conversaciones con empatía y respeto, Anna. Las experiencias y opiniones de todos son importantes. No podría estar más de acuerdo, John. Al reconocer y valorar los diversos puntos de vista, podemos crear un entorno propicio para el diálogo. De hecho, Anna. Es importante recordar que el diálogo no significa llegar a un acuerdo, sino que nos ayuda a obtener información y a encontrar áreas de entendimiento mutuo. Por supuesto, John. A través del diálogo, podemos encontrar valores comunes y objetivos compartidos que pueden unirnos a pesar de nuestras diferencias. Es un punto válido, Anna. Suele darse el caso de que tenemos más en común de lo que creemos. El diálogo nos ayuda a descubrir esos valores compartidos. Sí, John. Se trata de encontrar la humanidad que hay en cada uno y reconocer que todos tenemos esperanzas, miedos y aspiraciones. Bien dicho, Anna. Cuando abordamos las conversaciones con una mente abierta y con ganas de aprender, podemos cerrar las brechas y fomentar la comprensión. Y no se trata solo de hablar, John. Es igualmente importante escuchar activamente a los demás y mostrar un interés genuino en sus puntos de vista. Por supuesto, Anna. La escucha activa nos permite captar los matices de los diferentes puntos de vista y responder con atención. Además, debemos esforzarnos por crear un espacio seguro e inclusivo, donde todos se sientan cómodos expresando sus pensamientos sin temor a ser juzgados. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. El diálogo respetuoso e inclusivo alienta a las personas a compartir sus experiencias y encontrar puntos en común. Al entablar un diálogo, podemos desafiar nuestros propios prejuicios y nociones preconcebidas, fomentar el crecimiento personal y ampliar nuestra comprensión. Es un aspecto crucial, Anna. El diálogo nos ayuda a ampliar nuestros horizontes y a ver el mundo a través de diferentes lentes. Exactamente, John. Es a través de conversaciones abiertas y honestas que podemos generar confianza, empatía y, en última instancia, una sociedad más armoniosa. No podría haberlo dicho mejor, Anna.
Sigamos abogando por el diálogo y la comprensión en nuestras interacciones con los demás. Por supuesto, John. Juntos, podemos contribuir a un mundo más compasivo y conectado. Agradezco estas interesantes conversaciones, Anna. Nos recuerdan el poder del diálogo para fomentar la comprensión y la armonía. Siento lo mismo, John. Sigamos abrazando el diálogo y animemos a otros a hacer lo mismo. Es un paso hacia un futuro mejor. De hecho, Anna, el diálogo es una herramienta poderosa que puede llevarnos hacia un mundo más pacífico e inclusivo. Sigamos con las conversaciones. Lección 11. Pago al momento de la salida. Puedes liquidar el pago en la recepción al salir. Gracias por hacérmelo saber, John. ¿Podría aclarar los métodos de pago aceptados? Claro que sí, Anna. La recepción acepta pagos en efectivo y con las principales tarjetas de crédito. Eso es práctico. Por lo general, prefiero usar mi tarjeta de crédito para las transacciones. ¿Hay algún cargo adicional por los pagos con tarjeta? No, Anna. No hay cargos adicionales por usar una tarjeta de crédito. La cantidad que ves en la factura es la cantidad total a pagar. Es bueno oír eso. Es más fácil llevar un registro de mis gastos cuando pago con tarjeta. ¿Recibiré un recibo del pago? Sí, Anna. Tras liquidar el pago, la recepción le proporcionará un recibo detallado para su registro. Excelente. Disponer de un recibo será útil a efectos de reembolso. ¿Hay alguna instrucción específica que deba seguir para liquidar el pago? Cuando salga, simplemente dígale a la recepcionista que desea pagar la cuenta. Le guiarán a través del proceso de pago. Entendido, John. Me aseguraré de informarles durante la salida. ¿Qué pasa si tengo alguna pregunta o discrepancia con respecto a la factura? Si tiene alguna pregunta o observa alguna discrepancia, comuníquesela a la recepcionista. Le ayudarán a resolver cualquier duda. Eso es tranquilizador. Es bueno saber que hay un punto de contacto exclusivo para cualquier consulta sobre facturación. ¿Hay una fecha límite para liquidar el pago? Por lo general, se espera que el pago se liquide al momento de la salida, Anna. Es mejor liquidar la factura antes de salir de las instalaciones. Entendido, John. Me aseguraré de liquidar el pago con prontitud cuando salga. Gracias por proporcionarnos toda la información necesaria. De nada, Anna. Si tiene más preguntas o necesita ayuda durante su estancia, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Disfrute de su estancia aquí. Lección 12. Salida y llegada. Durante la salida y la llegada, es genial escuchar eso. ¿Le resultó fácil navegar por el aeropuerto? Sí, John. Las señales y las indicaciones del aeropuerto estaban claras, lo que me facilitaba orientarme. Es bueno saberlo. ¿Tuvo algún problema con los controles de seguridad o los procedimientos aduaneros? No, todo salió bien. Los controles de seguridad fueron eficientes y el proceso aduanero sencillo.
Eso es un alivio. ¿Tenías algún vuelo con escala o era un viaje directo? Era un vuelo directo, John. No tuve que preocuparme por hacer ninguna conexión. Eso debe haberte ahorrado mucho tiempo y problemas. ¿Qué hay del proceso de embarque? ¿Estaba organizado? Sí, el proceso de embarque estuvo bien organizado. Siguieron las zonas de embarque y el personal ayudó a guiar a los pasajeros. Es genial escuchar eso. Una vez que llegó a su destino, ¿tuvo alguna dificultad con la inmigración? No, el proceso de inmigración fue eficiente. Los oficiales fueron amables y procesaron los documentos rápidamente. Esa es una buena noticia. Tras pasar el control de inmigración, ¿tuvo que esperar mucho para recibir su equipaje? Afortunadamente, no tuve que esperar mucho. El equipaje llegó rápidamente y pude recogerlo sin ningún problema. Eso es práctico. ¿Organizó el transporte con antelación o encontró un taxi en el aeropuerto? Había arreglado el transporte de antemano, John. Era conveniente tener un conductor esperándome al llegar. Es una elección inteligente. Ahorra tiempo y garantiza una transición sin problemas a su alojamiento. ¿Cómo fue la experiencia en general? En general, fue un viaje tranquilo y sin complicaciones, John. Los procesos e instalaciones del aeropuerto hicieron que fuera una experiencia agradable. Es maravilloso escuchar eso. Un viaje sin estrés marca un tono positivo para el resto del viaje. Me alegro de que todo te haya ido bien. Gracias, John. De hecho, fue un buen comienzo para mi viaje. Agradezco su orientación y consejo. De nada, Anna. Si tiene más preguntas o necesita ayuda durante su estancia, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Disfrute de su estancia en su destino. Lección 13. Delicia afrutada. Tal vez podamos hacer una ensalada de fruta fresca con una variedad de frutas coloridas. Suena delicioso, John. ¿Qué frutas sugieres que incluyamos? ¿Qué tal empezar con una jugosa sandía y fresas dulces? Son excelentes opciones. Añadamos un poco de piña ácida y también un refrescante kiwi. Excelente. Para equilibrar los sabores, también podemos incluir algunas manzanas verdes crujientes y uvas suculentas. Me encanta la combinación. ¿Qué tal algunos cítricos como naranjas y pomelos para darle un toque picante? Es una idea fantástica. Los cítricos añadirán un elemento refrescante y picante a la ensalada. Estoy de acuerdo. También podemos espolvorear algunas hojas de menta fresca para darle un toque de frescura herbal. Absolutamente. La menta realzará el aroma general y proporcionará un sabor delicioso. Para hacerlo aún más atractivo, podemos rociar la ensalada de frutas con un ligero aderezo de miel y lima. Es el toque final perfecto. El aderezo añadirá un toque de dulzura y acidez a la ensalada. Me muero por probarlo. Parece una delicia deliciosa y saludable. De hecho,
Es una excelente manera de disfrutar de un postre o aperitivo ligero y refrescante. Me alegro de que se nos haya ocurrido esta idea tan afrutada. Es una opción sencilla y deliciosa para cualquier ocasión. Absolutamente. Además, es una forma maravillosa de incorporar una variedad de vitaminas y nutrientes a nuestra dieta. Eso es cierto. Estoy emocionada de disfrutar de esta colorida y nutritiva ensalada de frutas. Va a ser una delicia afrutada. Reunamos los ingredientes y empecemos a prepararlo. Estoy en ello, John. Vamos a crear una maravillosa ensalada de frutas que seguramente será un éxito. Lo espero con ansias, Anna. Disfrutemos juntos de nuestra creación afrutada. Lección 14. Estrategias de implementación. Ahora que hemos cubierto los aspectos principales, centrémonos en implementar nuestro plan. Por supuesto, John. Es hora de poner en práctica nuestras estrategias. ¿Por dónde debemos empezar? Sugiero que empecemos por establecer objetivos específicos y crear un cronograma para cada tarea. Esa es una buena idea. Tener objetivos y plazos claros nos mantendrá concentrados y motivados. Una vez que hayamos establecido nuestros objetivos, dividamos cada tarea en pasos más pequeños y manejables. Desglosarlo hará que sea menos abrumador y nos ayudará a mantenernos organizados durante todo el proceso. Exactamente. También debemos asignar recursos y asignar responsabilidades para garantizar una ejecución eficiente. Acordado. Al asignar funciones, todos sabrán lo que tienen que hacer y podrán contribuir de manera eficaz. La comunicación será clave durante esta fase de implementación. Deberíamos realizar controles periódicos para analizar los avances y abordar cualquier desafío. Sí, mantenernos en contacto y resolver cualquier problema con prontitud nos ayudará a mantener el rumbo y hacer los ajustes necesarios. Además, podemos considerar la posibilidad de aprovechar la tecnología y la automatización para optimizar nuestros procesos. Es un gran argumento, John. La tecnología puede ayudarnos a trabajar de manera más eficiente y ahorrar tiempo. A medida que avancemos, hagamos un seguimiento de nuestro progreso y celebremos las pequeñas victorias a lo largo del camino. Celebrar los hitos elevará la moral y mantendrá el impulso de nuestros esfuerzos de implementación. Absolutamente. Por último, mantengámonos flexibles y abiertos a los comentarios, realizando ajustes cuando sea necesario. La flexibilidad y la adaptabilidad serán cruciales para responder a las circunstancias cambiantes y realizar mejoras. Creo que si seguimos estas estrategias, estaremos bien encaminados hacia una implementación exitosa. Estoy de acuerdo, John. Me entusiasma ver cómo nuestros planes se hacen realidad y lograr los resultados deseados. Mantengamos la concentración y el compromiso de hacerlo realidad. Confío en nuestra capacidad para tener éxito. Yo también, John. Con nuestros esfuerzos y dedicación combinados, podemos hacer realidad nuestras metas. Empecemos y hagamos que las cosas sucedan. Tengo muchas ganas de ver nuestro progreso. Lo mismo digo, John. Vamos a darlo todo para que esta implementación sea un éxito. Por supuesto, Anna. Brindemos por un fructífero y gratificante viaje por delante.
Lección 15. Productos básicos de abarrotes. ¿Qué hay en la lista de compras, Anna? Tengo que recoger algunos artículos. Necesitamos pan, leche, huevos y algunas frutas. Esos son los elementos esenciales. Muy bien, me aseguraré de conseguirlos. ¿Prefieres algún tipo específico de pan? El pan integral estaría genial. Es más saludable y tiene más fibra. Tomado nota. Añadiré pan integral a la lista. ¿Qué hay de la leche? ¿Alguna preferencia? Solo bastará con leche de vaca normal. La utilizamos para diversos fines. Es leche de vaca. ¿Y huevos, me dan una docena? Sí, una docena de huevos debería ser suficiente. Los podemos usar para cocinar y hornear. Perfecto. Ahora hablemos de las frutas. ¿Cuáles te gustaría tener? Vamos a por unos plátanos, manzanas y naranjas. Son versátiles y nutritivos. Suena bien. Añadiré plátanos, manzanas y naranjas a la lista de compras. Genial. ¿Necesitamos algo más de la tienda? No se me ocurre nada más en este momento. Creo que hemos cubierto lo esencial. Muy bien, asegurémonos de tomar todo lo que está en la lista. Gracias, John. De nada, Anna. Voy a ir a la tienda ahora y volveré pronto con la compra. Cuídate, John, y no olvides la lista. Nos vemos cuando regreses. No lo olvidaré. Nos vemos pronto, Anna. Volveré en breve. Lección 16. Atender las solicitudes. Anna, eso es genial. ¿También pueden proporcionar almohadas y mantas adicionales para los huéspedes? Por supuesto, John. Me aseguraré de conseguir almohadas y mantas adicionales para garantizar su comodidad. Gracias, Anna. Es importante crear un ambiente acogedor y acogedor para nuestros huéspedes. Por supuesto, John. Proporcionar servicios adicionales demuestra nuestra atención a los detalles y el cuidado de sus necesidades. Tener almohadas y mantas adicionales permitirá a nuestros huéspedes personalizar sus arreglos para dormir. Siempre es bueno tener opciones y atender las preferencias individuales. Estoy de acuerdo, Anna. Algunas personas prefieren las almohadas más firmes, mientras que otras prefieren las más suaves. Y es posible que algunos sientan más frío por la noche y aprecien tener una manta adicional para mantenerse calientes. Al adaptarnos a estas preferencias, podemos mejorar su experiencia general durante su estancia. Se trata de proporcionar un ambiente cómodo y agradable para nuestros huéspedes. Exactamente, Anna. Queremos que se sientan como en casa y que tengan una noche de sueño reparador. Además de las almohadas y las mantas, también debemos asegurarnos de que las camas estén limpias y en buen estado. La limpieza es primordial, Anna. La ropa de cama limpia y un área de dormir ordenada contribuyen a una estancia agradable.
Lavar y cambiar la ropa de cama con regularidad es esencial para mantener la higiene y la comodidad. También debemos comprobar si hay signos de desgaste y reemplazar cualquier artículo dañado o desgastado. La atención a los detalles contribuye en gran medida a crear una impresión positiva y a lograr la satisfacción de nuestros huéspedes. Por supuesto, Anna. Son las pequeñas cosas las que pueden marcar una gran diferencia en su experiencia general. Proporcionar un espacio cómodo y acogedor dejará una impresión duradera y alentará las visitas repetidas. Además, las recomendaciones positivas de boca en boca de huéspedes satisfechos pueden ayudar a atraer nuevos visitantes. Es una situación en la que todos ganan, John. Al priorizar la comodidad de los huéspedes, podemos construir una sólida reputación para nuestro establecimiento. Me alegro de que estemos en la misma página, Anna. Su atención a los detalles y su dedicación a nuestros huéspedes son invaluables. Gracias, John. Creo que hacer un esfuerzo adicional para nuestros huéspedes es lo que nos diferencia. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos superando las expectativas y creando experiencias memorables para nuestros huéspedes. Juntos, podemos asegurarnos de que todos los huéspedes se sientan bienvenidos y bien atendidos durante su estancia. Estoy agradecido de tenerte como socia en este esfuerzo, Anna. Tu compromiso es realmente notable. El sentimiento es mutuo, John. Brindemos por brindar una hospitalidad excepcional y lograr un impacto positivo en nuestros huéspedes. Gracias por eso, Anna. Brindemos por un alojamiento confortable y unos huéspedes felices. Salud, John. Que nuestros esfuerzos creen un ambiente cálido y acogedor que haga que nuestros huéspedes regresen. Beberé hasta eso, Anna. Saludos a la hospitalidad excepcional y a muchos más huéspedes satisfechos en el futuro. Lección 17. Colaboración y descripciones generales. Sí, Anna, su contribución es crucial. Les daremos a todos una visión general para asegurarnos de que todos estén en sintonía. Por supuesto, John. Proporcionar una visión general ayuda a establecer el contexto y les da a todos una comprensión clara de la situación. Es importante fomentar la colaboración y asegurarse de que se escuchen las ideas y perspectivas de todos. La colaboración conduce a una mejor toma de decisiones y nos permite aprovechar el conocimiento y la experiencia colectivos del equipo. Así es, Anna. Cuando todos están informados e involucrados, podemos lograr más juntos. Antes de la reunión, debemos recopilar toda la información necesaria y preparar un resumen conciso. Estoy de acuerdo, Anna. Un resumen bien preparado ayudará a guiar el debate y garantizará que cubramos todos los puntos clave. Es importante que nuestra comunicación sea clara y concisa para que todos puedan comprender fácilmente las ideas principales. Por supuesto, Anna. Debemos evitar la jerga innecesaria y utilizar un lenguaje sencillo para que sea accesible para todos. Las ayudas visuales, como gráficos o diapositivas, también pueden ser útiles para presentar la descripción general y respaldar nuestros puntos. Las representaciones visuales pueden mejorar la comprensión y hacer que la información compleja sea más digerible. Durante la reunión, debemos fomentar la participación activa e invitar a todos a compartir sus pensamientos e ideas.
Es esencial, Anna. Cada miembro del equipo aporta ideas y perspectivas únicas que pueden contribuir al debate. Debemos crear un entorno seguro e inclusivo en el que todos se sientan cómodos expresando sus opiniones. La escucha activa también es crucial. Demuestra respeto por los puntos de vista de los demás y nos permite basarnos en sus ideas. Exactamente, Ion. Al escuchar con atención, podemos identificar puntos en común y encontrar soluciones que beneficien a todo el equipo. Después de la reunión, es importante resumir los puntos principales discutidos y compartir la descripción general con todos. Resumir las conclusiones clave ayuda a reforzar la información y garantiza que todos tengan una referencia clara. Además, debemos hacer un seguimiento de cualquier elemento de acción o próximo paso que se haya identificado durante la reunión. El seguimiento de los elementos de acción demuestra nuestro compromiso con los objetivos y el progreso del equipo. Y es importante abordar cualquier pregunta o inquietud que pueda haber surgido durante la reunión o después. Por supuesto, Ion. Proporcionar respuestas y aclaraciones oportunas ayuda a mantener abiertas las líneas de comunicación. La colaboración es un proceso continuo, y debemos actualizar e involucrar al equipo con regularidad a medida que avanzamos. Mantener a todos informados y comprometidos garantiza que avancemos juntos hacia nuestros objetivos compartidos. Agradezco tu compromiso con una colaboración eficaz, Anna. Trabajar en equipo es clave para lograr el éxito. Gracias, Ion. Creo que trabajando juntos y valorando las contribuciones de los demás, podemos lograr grandes cosas. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos fomentando un entorno colaborativo e inclusivo. Juntos, podemos lograr resultados notables y tener un impacto positivo. Estoy agradecido de tenerte como compañera en este viaje, Anna. Sigamos colaborando e inspirándonos mutuamente. El sentimiento es mutuo, Ion. Brindemos por colaboraciones exitosas y por muchas más reuniones productivas. Gracias por eso, Anna. Que nuestro trabajo en equipo nos acerque a nuestros objetivos y cree un ambiente de trabajo positivo. Salud, Ion. Levantemos nuestras gafas ante la colaboración y el poder de trabajar juntos. Beberé hasta eso, Anna. Saludos a un trabajo en equipo eficaz y a un futuro brillante por delante. Lección 18. Cadenas hoteleras favoritas. ¿Tienes alguna cadena hotelera favorita? Sí, me gustan mucho los hoteles Marriott. Siempre brindan un servicio excelente. Oh, es bueno saberlo. Lo tendré en cuenta. ¿Qué es lo que le gusta de los hoteles Marriott? Sus habitaciones me parecen muy cómodas y están bien mantenidas. El personal también es amable y servicial. Eso es genial. Definitivamente consideraré alojarme en un hotel Marriott la próxima vez que viaje. ¿Recomiendas alguna otra cadena hotelera? Los hoteles Hilton también son bastante buenos. Tienen una amplia gama de servicios y sus ubicaciones suelen ser convenientes. También he oído cosas buenas sobre Hilton. Me aseguraré de echarles un vistazo.
¿Hay algún hotel Hilton específico en el que haya disfrutado hospedarse? Tuve una experiencia agradable en el Hilton Garden Inn de la ciudad de Nueva York. La ubicación era perfecta para explorar la ciudad. Gracias por la recomendación. Lo añadiré a mi lista. ¿Hay alguna otra cadena hotelera que crea que debería considerar? Si buscas lujo, te sugiero The Ritz-Carlton. Sus propiedades son conocidas por su elegancia y servicio de primera categoría. El Ritz-Carlton suena increíble. Lo tendré en cuenta para ocasiones especiales. ¿Puedes recomendar alguna cadena hotelera económica? Claro, si viaja con un presupuesto limitado, le sugiero que visite Holiday Inn Express. Ofrecen habitaciones cómodas a precios asequibles. Es genial saberlo. Definitivamente, buscaré Holiday Inn Express para mi próximo viaje económico. Gracias por la sugerencia. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde leer las reseñas y comparar precios antes de tomar su decisión final. Por supuesto, me aseguraré de investigar. Gracias de nuevo por compartir conmigo tus cadenas hoteleras favoritas. No hay problema en absoluto. Espero que la pases muy bien en tus futuros viajes. Se lo agradezco. Cuídate y que tengas un día maravilloso. Lección 19. Compras de decoraciones navideñas. ¿Ya has empezado a comprar adornos navideños? Aún no, pero tengo ganas de empezar. Me encanta decorar para las fiestas. Yo también. Siempre es divertido llevar ese espíritu festivo a nuestros hogares. ¿Quieres comprar alguna decoración específica? Quiero un árbol de Navidad grande y bonito y algunos adornos coloridos para colgarlo. ¿Qué hay de ti? Estoy pensando en comprar guirnaldas de luces para decorar el árbol y la casa. Creo que crean una atmósfera mágica. Oh, estoy de acuerdo. Las guirnaldas de luces realmente pueden transformar el ambiente. ¿Prefieres las luces blancas o las de colores? Me gustan las dos, pero creo que este año optaré por luces blancas cálidas. Dan un toque acogedor y clásico. Eso suena encantador. Creo que optaré por luces de colores para hacerlo más vibrante. ¿Qué pasa con otras decoraciones como coronas o medias? Definitivamente quiero una corona para la puerta principal. Añade un agradable toque de vegetación y da la bienvenida a los huéspedes. Y las medias son imprescindibles para la chimenea. Absolutamente. También me aseguraré de comprar unas medias. Siempre es emocionante llenarlos con pequeños obsequios y golosinas. Eso es cierto. Es como si te esperara una sorpresita la mañana de Navidad. ¿Hay alguna tienda específica a la que planeas visitar para decorar? Suelo ir a un mercado navideño local. Tienen una amplia variedad de decoraciones y artículos únicos hechos a mano. Eso suena maravilloso. También tendré que visitar el mercado navideño de mi zona. Siempre es bueno apoyar a las empresas locales. Definitivamente. Además, puedes encontrar piezas realmente especiales y únicas en estos mercados. Añade un toque personal a tus decoraciones. Estoy totalmente de acuerdo.
Es bueno tener algo único que destaque. ¿Tienes algún consejo para encontrar las mejores ofertas en decoraciones navideñas? Un consejo es comprar temprano. Los precios tienden a subir cuando se acerca la Navidad, por lo que es bueno empezar a comprar con antelación. Y esté atento a las rebajas y descuentos. Gracias por el consejo. Me aseguraré de empezar a comprar pronto y estaré atento a esas ofertas. Siempre es bueno ahorrar algo de dinero. De nada. Espero que encuentres algunas decoraciones geniales a buen precio. La Navidad es una época mágica del año. Realmente lo es. Me muero por empezar a decorar y dejarme llevar por el espíritu navideño. Gracias por charlar conmigo sobre las decoraciones navideñas. Es un placer. Siempre es divertido hablar de las tradiciones navideñas. Que pases un buen rato decorando y te deseo una feliz Navidad. Gracias. Lo mismo para ti. Feliz Navidad por adelantado.